Noticentro 1, CMI. Con total normalidad avanza la jornada de día sin carro y sin moto en Bogotá. Maestros de Jamundí, Valle del Cauca, marchan en rechazo al ataque violento en el que murió la docente Luz Estela y 2 personas más. Más de 60 campesinos desplazados en Antioquia por un enfrentamiento armado entre las disidencias de las FARC y las autodefensas. Polémico recibimiento del cuerpo de alias Gomelo, jefe de temida banda criminal. Capturado en Barranquilla, alias Maldad, cabecilla de la banda Los Costeños y mano derecha de alias Castor. 11 capturados por múltiples delitos durante un operativo en Bogotá. Hacen llamado para usar racionalmente el agua en Cali. Biden extenderá por 18 meses los permisos de residencia y de trabajo para los venezolanos beneficiarios del TPS en Estados Unidos. Con Luisa Tobo. Buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Avanza en Bogotá la jornada del día sin carro y sin moto. Según la Secretaría de Movilidad, se han impuesto 329 comparendos a personas que han omitido esta medida. Angélica Arango, buenas tardes. ¿Cuál es el balance? Así es, muy buenas tardes en estudio y para todos los televidentes. Nosotros nos encontramos monitoreando la situación en torno al día sin carro y sin moto aquí en la capital del país. Recordemos que esta medida empezó desde las 5 de la mañana y va hasta las 9 de la noche. En horas de la mañana, sobre las 8:30 de la mañana, se presentaron algunos problemas por la cantidad de afluencia de personas en la estación San Mateo. Esto fue en el municipio de Soacha, en la estación de Transmilenio. Sin embargo, a la hora ya fue controlado. Y como usted puede ver en pantalla, a esta hora la situación es normal. Estamos en el occidente de Bogotá, sobre la calle 26. Tenemos al lado la ciclorruta y tenemos el flujo normal de vehículos. Según el último reporte de las autoridades, en este momento se han realizado 329 comparendos y 57 inmovilizaciones. En el siguiente informe, todos los detalles. Sobre las 5 de la mañana comenzó el segundo día sin carro en la capital del país. La restricción se da por segunda vez en el año. Recordemos que en el día sin carro dejamos de emitir la mitad de nuestras emisiones de material particulado y más de la mitad, 57% de nuestros gases de efecto invernadero. Hoy es un día en el que la ciudad respira mejor. Los capitalinos se alistaron con múltiples alternativas ante la prohibición que va hasta las 9 de la noche. Las conexiones de los corredores de Bogotá se están moviendo fabulosamente. Tanto los viajeros que están entrando como los mismos bogotanos hemos tenido un buen comportamiento. En este momento tenemos todas las capacidades de la seccional de tránsito y transporte dispuestas para garantizar esta medida. Hemos instalado más de 70 puestos de control por los principales corredores de movilidad. Y como resultado de esto, hasta el momento se han realizado 299 comparendos a aquellos usuarios de la vía que han infringido la medida. Transmilenio además activó toda su flota. Cerca de 11.000 buses, tanto en el sistema troncal como en el sistema zonal, están a disposición para los ciudadanos el día de hoy. Horario de operación, el horario tradicional, algunos portales empezamos a las 4, otros a las 4:30, jornada normal en términos de horario. Aquí, importante, recomendaciones. Algo que hemos insistido, por favor, planeemos bien nuestros viajes. Tengamos recargada nuestra tarjeta para facilitar el ingreso y movilización de todos. Una de las alternativas es la bicicleta, vehículo que cuenta con un sistema compartido en la capital. En 5 de las principales localidades de Bogotá, en Usaquén, La Candelaria, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos. Y tenemos desplegadas 296 estaciones en esta área de operación, cumpliendo con el requisito del contrato de tener nuestras 3.300 bicicletas desplegadas en la calle. Por otro lado, desde Penalco se advirtió sobre las consecuencias de este día. Es un inconveniente para el comercio y para la economía de la ciudad, pues las ventas del comercio caen en un 50%, mínimo en un 50%, y el 60% de las reuniones de trabajo se terminan cancelando. O sea que esto pues es una afectación más en un año difícil como el que estamos viviendo, aunque hay algunos sectores que tienen beneficio. Los que están con el mundo de las bicicletas, las patinetas eléctricas, todas las medidas alternativas de movilidad que no sean combustibles, pues tienen un buen día con incremento de las ventas hasta de un 15%.
Cambiamos de tema, pues la Policía Metropolitana de Bogotá dio captura a 11 personas que serían responsables de la venta de estupefacientes, de la comercialización de armas de fuego y de 5 homicidios. Presuntamente estas personas tendrían relación con la banda criminal Los Camilos, quienes fueron desmantelados hace alrededor de 1 año y medio y que tendrían en su responsabilidad más de 100 homicidios aquí en la ciudad. Importante golpe en la capital del país. Fue desmantelada la estructura criminal La Familia, un clan familiar dirigido por mujeres que se dedicaban a la distribución de estupefacientes, alquiler de armas de fuego y múltiples asesinatos. Aquí realizamos 11 diligencias de allanamiento en la ciudad de Bogotá y en el municipio de Soacha. En Bogotá, especialmente en la localidad de Kennedy, especialmente en María Paz, y en el municipio de Soacha, donde orquestaban y generaban algunos de los homicidios cometidos, especialmente con violencia extrema y tortura, en la que se dedican especialmente a traficar sustancias estupefacientes como la marihuana y también la cocaína. Se logró la captura de 5 mujeres y 6 hombres que eran liderados por alias La Mona por más de 20 años. Ella era compañera sentimental de alias La Muñeca, con quienes prácticamente lideraban esta estructura criminal. Dentro de esto, pues hablamos nosotros de un clan, un núcleo familiar entre mamás, hermanos, hijos, sobrinos y esposos. Algunas de estas mujeres hacían parte de la vieja estructura criminal Las Magolas, quienes tenían nexos con Los Camilos, banda delincuencial a la que se le atribuyen más de 100 homicidios en Bogotá. Las mujeres tenían rentas criminales por más de 200 millones de pesos mensuales. Más adelante nos vemos con más información. Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Angélica, muchas gracias. Y a esta hora avanza en Jamundí, Valle del Cauca, una marcha de maestros en rechazo a los recientes actos violentos de las últimas horas, especialmente el ataque con carro bomba que cobró la vida de 3 personas, entre ellos una docente. Valentina Villegas se encuentra con los manifestantes. Valentina, muy buenas tardes. Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues los saludo desde el municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca, donde hace pocos minutos terminó una multitudinaria marcha realizada por los docentes de este municipio en rechazo al asesinato, a la muerte de Luz Estela Balanta, quien falleció ayer en la explosión que se presentó en el municipio, en el corregimiento de Timba, en el departamento del Cauca. Me encuentro aquí con algunos docentes. ¿Cómo es su nombre? Brian Mesa, integrante del Magisterio Jamundeño y consejero territorial de paz del municipio de Jamundí. Brian, ¿qué le piden a las autoridades? Bueno, concretamente que el municipio de Jamundí y más específicamente al gobierno nacional, que el municipio de Jamundí sea priorizado dentro de la agenda de paz total que se ha planteado a nivel nacional y que en esa medida, ese proceso de diálogo y negociación que se llevará a cabo de manera formal próximamente entre el gobierno y las disidencias de las FARC, pues se lleva a cabo en nuestro territorio. Adicional a esto, consideramos muy importante llevar a cabo un acuerdo humanitario, una misión humanitaria que pueda de alguna manera hacerle seguimiento a esto y finalmente darnos la participación a los sectores que hacemos parte de la sociedad civil para contribuir en ese proceso de diálogo y negociación. Listo, muchas gracias, Brian. Pues esta es la solicitud de los docentes de Jamundí para las autoridades. Me encuentro aquí con otra persona. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Diego Morales, presidente del Sindicato de Docentes de Jamundí, SUTEP. Listo, Diego, usted tenía la oportunidad de conocer a Luz Estela. ¿Cómo la recuerda? Bueno, a la maestra Luz Estela, no solo yo, sino todo el magisterio, la recordamos como una maestra alegre, lideresa, comprometida, que dio más de 30 años de su vida a la comunidad del Naranjal, zona rural, en el corregimiento de Timba Valle, y siempre dispuesta a atender a su comunidad perteneciente a la institución educativa José María Córdoba. Listo, muchas gracias, Diego. Pues esta es la manera en que los docentes de Jamundí recuerdan a la maestra Luz Estela, quien trabajaba en esta municipalidad, en la zona rural, como maestra. Y en otras noticias, precisamente tras la situación de orden público que se vive en el departamento del Cauca, específicamente en 8 municipios de este departamento, el Consejo Gremial y Empresarial del Cauca y el Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, que reúnen a 45 gremios y 8 cámaras de comercio, representando en total a 14.000 empresas. Hicieron un llamado vehemente a la
justicia pidiendo que identifiquen y judicialicen a los responsables de este lamentable hecho. Además, instaron al gobierno nacional a tomar medidas urgentes para preservar el derecho a la vida y a la movilidad en esta zona del país. Y cambiamos de tema porque hay preocupación en las autoridades por la disminución del nivel del caudal del río Cali, que proporciona el agua a varias zonas de la capital vallecaucana. Se invitó a la comunidad a tomar medidas urgentes. Los ríos Cali y Meléndez abastecen de agua a la parte alta de Santiago de Cali. En promedio, cada caleño que habita en una casa consume 5 metros cúbicos de agua al mes, lo equivalente a 25 metros cúbicos de agua al mes en una familia de 5 personas. Sin embargo, la temporada seca, la minería ilegal y algunos fenómenos ambientales han generado descensos considerables en los niveles de los afluentes en las últimas semanas. El lugar donde estoy parado hoy es el cauce natural del río Cali. Como ustedes pueden evidenciar, el caudal que está llegando a nuestra bocatoma lateral que tengo a mi costado izquierda es un caudal mínimo. Estamos hoy captando 1 metro cúbico por segundo cuando el promedio está entre 5 y 8 metros cúbicos por segundo en un periodo normal. Teniendo en cuenta que la temporada seca se prolongará hasta finales de este 2023, en Cali reiteró el llamado a los caleños para que hagan uso racional del agua. En Cali tiene sus plantas en operación normal. Tenemos la capacidad y la infraestructura para captar el agua, pero si no tenemos la fuente, que es nuestro insumo, como es el agua, pues es difícil poder prestar el servicio. La entidad ya dio inicio a las maniobras operativas en la red de distribución para garantizar continuidad en la prestación del servicio en todo el sistema y en especial en sectores de las comunas 18 y 20. Luisa y televidentes, por el momento esta es la información desde el municipio de Jamundí en el Valle del Cauca, informó Valentina Villegas para Noticentro 1 CMI. Valentina, muchas gracias. Un enfrentamiento armado entre las disidencias de las FARC y las autodefensas ha obligado a por lo menos 12 familias de Briceño, Antioquia, a desplazarse. Hernán, muy buenas tardes. ¿Dónde se encuentran estas personas? Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Ha confirmado el gobernador de Antioquia que estas familias tuvieron que emigrar hacia los límites del municipio de Valdivia, en el norte del departamento de Antioquia, al parecer por estos enfrentamientos entre el Clan del Golfo. Escuchemos. Se ha producido un desplazamiento entre Briceño y Valdivia, producto de enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Hay aproximadamente 64 personas de las familias desplazadas. Ya tenemos conocimiento y ya a través de la Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia se está haciendo la atención humanitaria de estas familias. Y vamos a cambiar de tema porque precisamente el gobernador de Antioquia acaba de confirmar la captura de uno de los 4 presuntos responsables del asesinato de un profesor en el municipio de Yolombó, en Antioquia. Recordemos que el crimen fue reportado la semana pasada. Al parecer el docente fue asesinado en presencia de los estudiantes. Se está ofreciendo una millonaria recompensa por este crimen, por el docente de 36 años. El gobernador dijo que por ahora no va a contar muchos detalles sobre la investigación, pero que ya hay otras 3 personas identificadas y que en las próximas horas se podría conocer la identidad. Por lo pronto ya se conoce el rostro de este hombre que causó un profundo dolor en la comunidad antioqueña. Y vamos a cambiar de tema porque vamos a seguir con noticias positivas en el municipio de Río Negro, aquí en el departamento de Antioquia. 3 días después de una explosión que dejó 2 muertos y cerca de 21 personas heridas, los organismos de socorro lograron rescatar con vida a Estrellita, una de las mascotas que quedó bajo los escombros después de esta explosión en una vivienda que funcionaba como una polvorería. Las autoridades han confirmado que ya se encuentra en un centro veterinario y a esta hora continúa siendo atendida. Un milagro en medio de la explosión. Son las 12:13. Tenemos información de última hora aquí en el Consejo de la ciudad de Medellín, mientras el alcalde Daniel Quintero presentaba el proyecto de acuerdo precisamente para la disolución de la participación de EPM en UNEM. Hubo un fuerte agarrón entre el mandatario y el concejal del Centro Democrático, Sebastián López, e incluso se insultaron. Escuchemos. ¡Vergüenza! Expliquen por qué le regalaron a Mili con la participación que EPM. Mire la... ¿Por qué las
es su jefe. Su jefe. Uribe le dio la orden a usted. No tiemble, hombre. De la rabia, papá. Tumbe. No tiemble. Para no pegarle. Estamos hablando del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el concejal del Centro Democrático, ambos en un tono de voz muy fuerte. Por un lado, el alcalde de Medellín, al terminar de erradicar este proyecto de acuerdo que, recordemos, se presentó para diluir la participación de EPM en UNE, estaba atendiendo a los medios de comunicación, luego interfirió el concejal del Centro Democrático, tuvieron una fuerte discusión hasta el punto que casi se van a los golpes. Esta es una escena que ha sido cuestionada aquí en la capital de Antioquia. Desde Medellín, Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Hernán, muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar espere. Ex embajador Armando Benedetti se presenta ante la Corte Suprema de Justicia. Ya volvemos. En medio de música, aplausos y disparos, fue despedido el cabecilla de una temida pandilla en Guachené, Cauca. Frankie Mina, alias Gomelo, líder de una de las bandas delincuenciales que siembran el terror en el Cauca, fue dado de baja por el ejército en las últimas horas. A la llegada de su cuerpo al municipio de Guachené, una gran multitud de personas se congregó para despedir en medio de un polémico homenaje al presunto criminal. Violando la detención domiciliaria fue capturado alias Maldad, cabecilla de la banda Los Costeños y mano derecha de alias Castor. Jorge Castro en Barranquilla nos amplía esta información. Jorge, buenas tardes. Luisa, muy amable, muy buenas tardes. De acuerdo con lo que reseña la Policía Metropolitana de Barranquilla, alias Maldad era la persona a quien la banda criminal Los Costeños le asignaba tener como centro de las extorsiones a los motocarros. Incluso ordenaba poner distintivo a los motocarros que hubiesen pagado ya las extorsiones. A Jonathan Stewart Amador Castillo, alias Maldad, lo señalan de ser presunto responsable de extorsiones a comerciantes en el municipio de Soledad y el área metropolitana de Barranquilla. Considerado por las autoridades como mano derecha de alias Castor, tenía detención domiciliaria, pero no estaba en su lugar de residencia. A través de registro y allanamiento se captura a alias Maldad por el delito de fuga de preso, toda vez que contaba con una medida domiciliaria y se encontraba fuera del lugar de su residencia. Maldad fue notificado de una orden de captura en su contra por el delito de concierto para delinquir y extorsión debido a su presunto actuar delictivo al servicio de los costeños. Se le señala al capturado como presunto responsable de hurtos de motocarros y extorsiones a sus propietarios en el municipio de Soledad. Quien utilizaba su residencia para el almacenamiento de armas de fuego. Este sujeto sería el dinamizador de delitos de impacto, como es el caso de homicidios selectivos y hurto a personas. Específicamente sobre los motocarros en el municipio de Soledad. Hombre de confianza de alias Castor. Al parecer, el modus operandi de Maldad era la identificación de los vehículos utilizando calcomanías y de esta manera exigir cuotas de dinero a sus propietarios. Entre los subordinados de Maldad estarían alias El Auténtico, Ronis y Brianis, entre otros. También se señala que alias Maldad presumía a través de las redes sociales de las armas con las que cuenta esta organización criminal. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1 CMI. Y seguimos en la cobertura del Día Sin Carro y Sin Moto en Bogotá. Angélica Arango se encuentra en otro punto de la capital. Angélica, adelante. Nosotros regresamos con más información del Día Sin Carro y Sin Moto aquí en la capital del país. Y precisamente tenemos el último reporte de la Secretaría de Movilidad, que dice que hay una velocidad promedio de 29 kilómetros por hora en los 14 corredores principales aquí en la ciudad. Además, se han validado 913.056 pasajes en el componente troncal y 954.743 en el componente zonal. Además, en Transmicable se registraron más
más de 11.000 validaciones de los tiquetes. Importante resaltar, tal y como nosotros lo habíamos informado, que una de las alternativas son las bicicletas compartidas, pues en este momento ya se han realizado más de 2.000 viajes. Se han movilizado más de 10.700 pasajeros en la terminal de transporte y tal y como lo habíamos anunciado, ya van más de 370 comparendos y más de 79 inmovilizaciones en este día sin carro y sin moto en la capital del país. Pues precisamente vamos a tratar de hablar con un taxista que está aquí sobre la avenida 68 para ver qué ha pasado durante este día y su jornada. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, cuénteme cuál es su nombre. Buenas tardes, mi nombre es Diego Andrés Fuentes. Diego, cuénteme cómo le ha ido a usted, beneficiario de este día sin carro y sin moto en Bogotá. Muy bien, gracias a Dios. Las aplicaciones han sonado bastante y ahí vamos. ¿Cuántos viajes ha realizado y qué está en ese momento? ¿Esperando algún pasajero? Sí, bastantes. En estos momentos estoy reservado y voy por el usuario. Perfecto, Diego, muchísimas gracias. Pues esta es la situación que se vive en el occidente de Bogotá y nosotros vamos a seguir monitoreando todo lo que pasa en el día sin carro y sin moto en la ciudad. Así es, Angélica, muchas gracias. Y desde Cartagena, el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga se refirió a las denuncias sobre los costos de facturación de energía en el Caribe. ¿Qué dijo el funcionario? Tatiana Rodríguez, buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Señaló el vicecontralor que el kilovatio hora habría aumentado en un 300% en el último año. Desde Cartagena, la Contraloría alertó sobre el aumento que han tenido las tarifas de energía en el país. El primero de ellos tiene que ver con el incremento del kilovatio hora en menos de un año, cuando todavía no ha entrado en firme el fenómeno del Niño. Cuando uno dice que hace 7 meses el kilovatio hora costaba 250 y hoy vale 1.100 y que hay un incremento del 300%, ya hay una alerta sobre lo que está pasando con el costo de la energía que va a tener tanto las empresas como los usuarios, los regulados y los no regulados. Sumado a lo anterior, el órgano de control cuestionó los retrasos en los proyectos que debían entrar en operación para garantizar el abastecimiento energético en el país. Estamos hablando de que si hoy tenemos un problema con proyectos retrasados, con proyectos que no están conectados al sistema y estamos ya teniendo un incremento del kilovatio en un 300%, estamos diciendo de que el país el próximo año puede tener un problema serio de abastecimiento energético y un apagón financiero que puede también terminar siendo un apagón real de energía. Por una razón, y es que durante el periodo de pandemia, muchas de las empresas asumieron el costo de los subsidios que debía tener el sistema energético en el país cuando nos brindaron en pandemia energía a todo. No hubo cortes, se siguió prestando el servicio y hoy el sistema financiero que apalancaría a estas empresas están en crisis. Por otra parte, el vicecontralor con funciones de contralor encargado habló sobre las irregularidades que ha encontrado la entidad en el pago de cuota monetaria a personas pensionadas que no cuentan con este beneficio. Que entre la vigencia 2021 y 2022 fueron 9.275 millones de pesos que se giraron por las cajas de compensación a beneficiarios de personas que sí estaban pensionadas. Y esos giros, esos 9.270 millones de pesos debieron estar destinados a otras personas. Esto apenas con la base de datos de Colpensiones. La próxima semana vamos a revelar los datos de los fondos privados con ese cruce de personas que tienen beneficiarios que no deben estar recibiendo el subsidio de cuota monetaria. La Contraloría aclaró que quienes deben recibir el beneficio de cuota monetaria son beneficiarios mayores de 60 que no cuenten con una pensión. Y la Fiscalía anunció de Laura Vanessa Molinares, la joven empresaria que fue capturada al interior de su pizzería en el barrio Blas de Lezo en el mes de agosto. Se trata de un joven de 19 años. Ha señalado la Fiscalía que aún continúa con las investigaciones para tratar de establecer las razones por las que fue asesinada esta joven.
Y cambiando de tema, continúa la ciudad de Cartagena el 40% sin el suministro de agua potable. Ha señalado la empresa Aguas de Cartagena que los arreglos a esta hora avanzan en un 95% en un tubo matriz. Recordemos que el corte de agua se dio programado con el fin de mejorar el servicio en los sectores que hoy y que a esta hora se encuentran sin el suministro de agua. Ha señalado la empresa que al final de la tarde estaría llegando el agua a los barrios que no cuentan con el servicio. Recordemos que es el 40% de la ciudad que no tiene agua a esta hora. Con esta información me despido, Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Tatiana, muchas gracias. Las comisiones económicas del Congreso aprobaron en primer debate el proyecto de presupuesto para 2024. Con un monto de 502 billones de pesos fue aprobado el proyecto de presupuesto general para 2024 en las comisiones económicas del Congreso de la República. Se definió un monto de inversión de 99 billones de pesos para transporte, infraestructura, vivienda y agricultura. Con ello se espera impulsar la economía nacional. Un esfuerzo enorme por el gobierno recomponiendo algunos gastos de funcionamiento y haciendo uso del espacio fiscal que tenemos para generar un mayor valor de inversión que permita generar dinámicas de recuperación económica. El presupuesto total tendrá sus mayores asignaciones a educación, salud y los compromisos del servicio de la deuda. El gobierno garantiza que el proyecto está totalmente financiado. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, insistirá ante el Banco de la República para acordar un recorte en las tasas de interés. De esta manera, el jefe de la cartera mantendrá su postura en la Junta Directiva del Banco de la República de reducir las tasas de interés hoy en el 13,25%. Yo voy a insistir con el banco en que el mensaje de comenzar a bajar tasas se haga desde septiembre, a partir de septiembre, aunque sea una reducción muy pequeña, pero que el mensaje se empiece a enviar. El funcionario insiste en señales positivas para una reactivación económica. Hay una tendencia descendente que quiere decir que ya no vamos a volver a una inflación alta. La próxima junta del Banco Emisor será el 28 de septiembre. El presidente Joe Biden expande permiso migratorio a más de 400.000 migrantes. El gobierno de Estados Unidos anunció la renovación y expansión de un permiso migratorio conocido como estatus de protección temporal, que permitiría a 472.000 personas trabajar y residir legalmente en Estados Unidos. Con este cambio, el número de migrantes que podrían obtener el permiso para trabajar y residir en Estados Unidos pasa de 242.700 a 472.000. Así informó el Departamento de Seguridad Nacional. Al expandir el TPS para migrantes, Biden permitiría que los venezolanos que han estado llegando de manera irregular a Estados Unidos en números récord en los últimos 2 años puedan regularizar temporalmente su situación. Ucrania registra una nueva ola de bombardeos rusos. Se reportan varios muertos y numerosos incendios. Rusia ataca varias ciudades en toda Ucrania con misiles y artillería. Los bombardeos provocaron decenas de incendios y dejan al menos 3 muertos, 18 heridos y varios atrapados bajo los escombros. Por su parte, las autoridades informan que el ejército alcanzó a interceptar 36 misiles crucero de los 46 lanzados por Rusia. Este hecho sucede al momento en que Polonia anuncia que dejará de suministrar armas a Ucrania en medio de una disputa comercial. Esta ofensiva, que se realiza en el Día Internacional de la Paz, fue el mayor operativo del Kremlin en más de un mes y coincidió con la cumbre de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, donde el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó a Rusia como un estado terrorista. Según la Organización Internacional para los Migrantes, más de 43.000 personas fueron desplazadas por la tormenta Daniel. El ministro de la Juventud de Libia, Fatala Af El-Suni, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, solicitó ayuda para superar los daños causados por las inundaciones y pidió al mundo su colaboración para poder superar la crisis sanitaria que hoy enfrentan las ciudades de Derna y Susa.
Canadá registra una multitudinaria jornada de protestas en contra del actual plan educativo de los colegios. Centenares de ciudadanos salen a las calles para mostrar su inconformidad por la enseñanza que reciben los menores de edad en algunos colegios del país, donde la ideología de género hace parte del plan de estudio de las instituciones. India suspende la tramitación de visas a ciudadanos canadienses en medio de la creciente crisis diplomática entre ambos países. El anuncio lo da el portavoz de la Cancillería del país asiático y se da como una respuesta a las amenazas de seguridad a sus consulados en Canadá. La tensión ha aumentado desde que el primer ministro canadiense Justin Trudeau acusara a India de estar implicado en el asesinato de un líder de la comunidad religiosa Sikh en el país norteamericano. La Organización Mundial de la Salud advierte brote de botulismo en Francia, enfermedad que puede causar la muerte. Hasta el momento se reportan 15 casos, uno de ellos mortal. También advirtió que en los próximos días las infecciones podrían extenderse entre ciudadanos y turistas debido a la afluencia de visitantes por el Mundial de Rugby. Noticia en desarrollo en CMI. El ex embajador Armando Benedetti se defendió ante la Corte Suprema de Justicia que lo investiga por presuntas irregularidades en las pensiones del magisterio. Benedetti acusó al fiscal Daniel Hernández. Ana María Cuesta tiene más detalles. Ana, buenas tardes. Luisa, muy buenas tardes. Concluyó la diligencia de indagatoria contra el ex senador y ex embajador en Caracas, Armando Benedetti. La Corte Suprema de Justicia lo investiga por el delito de concusión, por supuestos hechos que habría cometido cuando fue senador del partido de la U en el año 2010. Concretamente le investigan por la presunta exigencia de dinero a abogados y profesores en el departamento de Córdoba para tramitar pensiones superiores en el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAC, administrado por la FIDU Previsora. Aquí, en la Corte Suprema de Justicia, el ex senador Armando Benedetti acusó al fiscal delegado Daniel Hernández. Esto dijo: hay una supuesta persona que había echado unos cuentos míos, pero nunca había declarado en contra mía. Lo único que hay, como lo pruebo ahí, 2 declaraciones, en donde él dice, la primera, me iban a ayudar con un principio de oportunidad. No lo hicieron porque no hablé mal de Benedetti. Eso fue en noviembre del 2019. Y después, en noviembre del 2017, él dice que fue Daniel Hernández y el fiscal Parada, estamos hablando del bandido Hernández, ¿no?, que fueron allá a decirle que hablara mal en contra mía. ¿Ok? Eso ya quedó clarísimo. Luego, esa persona nunca ha declarado en contra mía. ¿De qué es lo que supuestamente yo hice? De que yo hice presión en la FIDU Previsora para que se le pagara a unos maestros. Nunca ha habido un pago en esos procesos. Los hechos que advierte Benedetti sobre una presunta incriminación por parte del fiscal delegado Daniel Hernández tienen que ver con el contexto de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez. Desde el norte de Bogotá, Ana María Cuesta, Noticentro 1, CMI. César, muchas gracias. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, la lista de Eric y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.